La mayoría de los hombres hoy caminan como si el mundo estuviera hecho de vidrio. Piden permiso para hablar. Piden permiso para opinar. Piden permiso para existir. Les enseñaron que ser demasiado buenos es la llave. Que complacer es amor. Que estar siempre disponible es compromiso. Pero entonces ocurre lo inevitable. Mientras más te esfuerzas por gustarle, menos te mira. Mientras más la pones en un pedestal, más pequeña te vuelves tú. Mientras más intentas ser perfecto, más irrelevante pareces. Y eso no es porque las mujeres sean malas. Es porque el deseo funciona con leyes distintas a la moral. Hace siglos, un hombre escribió sobre eso sin maquillaje. Nicolás Maquiavelo no hablaba de romance, hablaba de poder. Y el poder es la base invisible de toda atracción. Una de sus frases más polémicas sigue viva por una razón. La fortuna es mujer, y para someterla hay que tratarla con fuerza. Muchos se asustan con esa línea. Creen que significa violencia. No, Maquiavelo no era un salvaje, era un estratega. La fuerza de la que habla no es física, es psicológica, es determinación, es carácter, es dirección, es la capacidad de avanzar sin pedir aprobación, porque la fortuna no respeta a quien se arrodilla, y el deseo tampoco. Hoy vamos a desmontar un error que está destruyendo a millones de hombres: confundir amabilidad con valor. Y si entiendes esto, no solo cambiará tu forma de relacionarte con mujeres, cambiará tu forma de pararte frente al mundo. Primero, entiende esta idea. Un hombre puede ser bueno, y aún así ser invisible. Puede ser atento, y aún así ser reemplazable. Puede darlo todo, y aún así no ser elegido. ¿Por qué? Porque en la mente humana, lo que se entrega sin costo se percibe como barato. Y aquí entra el concepto central de Maquiavelo: la virtud. Virtud no es virtud moral. No es portarse bien. No es ser correcto. No es ser dócil. Virtud es capacidad de imponer tu voluntad sobre la realidad. Es fuerza interna. Es actuar aunque no te aplaudan. Es decidir aunque alguien se incomode. Es sostener tu posición sin explicar demasiado. En otras palabras, virtud es lo opuesto a la necesidad. El hombre moderno perdió esa virtud porque lo educaron para ser inofensivo. Le dijeron: sé sensible, sé complaciente, no seas intenso, no seas dominante, no incomodes. Y sin darse cuenta, lo castraron psicológicamente, porque el hombre que no incomoda, tampoco impacta. Ahora imagina esta escena. Están hablando. Ella pregunta qué van a hacer. Y tú respondes: lo que tú quieras. Ella pregunta dónde van a comer. Y tú: donde tú prefieras. Ella pregunta cuándo se ven. Y tú: cuando tú puedas. Tú crees que eso es amor, pero lo que estás mostrando es algo peor: ausencia de centro. Estás demostrando que no tienes dirección, que no lideras ni tu propia vida. Y aunque no lo diga, su cerebro lo registra. Porque si un hombre no puede tomar decisiones pequeñas, ¿cómo va a sostener decisiones grandes? No se trata de mandar. Se trata de transmitir estabilidad. Maquiavelo lo diría así: un príncipe sin firmeza es un príncipe condenado, y un hombre sin firmeza se vuelve un accesorio, un extra, un personaje secundario en la vida de ella. Aquí viene una verdad incómoda. La mayoría de las mujeres no pierden interés porque seas malo. Pierden interés porque eres predecible, porque eres demasiado fácil de controlar, porque saben que aunque te ignoren, tú seguirás ahí. Aunque te cancelen, tú sigues. Aunque te falten al respeto, tú justificas. Y eso mata el deseo. Maquiavelo escribió que el error más común del gobernante es creer que el amor basta, porque el amor no es estable, es emocional, cambia. El respeto, en cambio, es una estructura, y la atracción se construye sobre respeto, no sobre súplicas. No necesitas que ella te tenga miedo, necesitas que ella sienta que puede perderte, que no eres un recurso infinito, porque lo ilimitado no se valora, se usa. Esto explica al hombre que hoy llaman simp. El que valida gratis, el que comenta cada foto, el que manda textos largos y dramáticos, el que entrega energía como si estuviera pagando una deuda. Ese hombre cree que está demostrando, pero en realidad está anunciando escasez interna. Está diciendo: no tengo nada más importante que tú. Y eso es lo menos atractivo que puede comunicar un hombre.
Maquiavelo lo entendería con una metáfora simple. Un príncipe que entrega sus fortalezas antes de la guerra merece ser conquistado. Si entregas tu tiempo, tu atención, tu energía y tu dignidad sin condiciones, no estás amando, estás negociando desde abajo. Y aquí entra un principio que la psicología moderna confirma. La necesidad es el opuesto del estatus. El hombre necesitado no inspira deseo, inspira lástima. Y nadie desea lo que le da lástima. Por eso Maquiavelo era brutalmente claro. El poder no se pide, se ejerce. Y la atracción tampoco se pide, se provoca. Ahora pasemos al segundo punto. La escasez. Maquiavelo escribió algo que revela una verdad oscura. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Suena frío, pero es real. No porque el ser humano sea malvado, sino porque el cerebro valora lo que siente que puede perder, lo que es difícil, lo que es limitado, lo que no está garantizado. Si tú estás disponible siempre, tu valor cae. Si respondes en segundos, tu presencia se vuelve común. Si cancelas tus planes por ella, tu vida se vuelve pequeña. Si siempre dices sí, tu palabra pierde peso. Y esto no es un juego, es una dinámica psicológica. La escasez no significa ignorarla. Significa que tu tiempo no está en venta, que tu atención no es un derecho, es un privilegio. Maquiavelo enseñaba que un líder inteligente no regala favores sin estrategia, porque cuando algo se regala demasiado, pierde impacto. Piensa en el lujo. ¿Por qué alguien paga una fortuna por algo que cumple la misma función que un objeto barato? Por exclusividad, por dificultad, por estatus. Y tú, como hombre, también eres un producto psicológico. Si eres accesible para cualquiera, a cualquier hora, por cualquier migaja, no te perciben como valioso, te perciben como utilitario, como apoyo emocional, como repuesto, como plan B. Y esto es lo que la mayoría no entiende. La atención constante no crea amor, crea saturación. La presencia ilimitada no crea atracción, crea costumbre. Y la costumbre es el enemigo del deseo. Si quieres que una mujer te respete, debes aprender a ser selectivo. No con ella, contigo. Seleccionar dónde inviertes tu energía. Seleccionar qué toleras. Seleccionar qué permites. Porque un hombre sin límites no es un hombre bueno. Es un hombre débil. Y la debilidad siempre termina siendo castigada. Aunque al principio parezca tierna. Aunque al principio parezca linda. El problema es que el mundo no recompensa al hombre que se entrega. Recompensa al hombre que se sostiene. Y en la parte 2 vamos a entrar en lo más importante. Cómo se construye autoridad sin ser arrogante. Cómo se despierta deseo sin manipular. Y porque el rechazo no es una pérdida, sino una prueba que revela tu verdadero nivel. Ahora viene lo más importante. Porque muchos hombres escuchan esto y cometen un error peligroso. Confunden firmeza con frialdad. Creen que para ser respetados deben volverse arrogantes, distantes, incluso crueles. Pero eso no es virtud. Eso es inseguridad disfrazada. Maquiavelo nunca admiró al impulsivo. Admiró al hombre calculador. Al que domina su emoción. Al que no reacciona, responde. Y esa diferencia separa al hombre común del hombre que impone presencia. La atracción no se construye con palabras bonitas. Se construye con coherencia. Tu tono, tus decisiones, tus límites, tu manera de caminar por la vida. Eso es lo que ella lee. Porque una mujer no escucha lo que dices, escucha lo que demuestras. Y aquí entra un principio maquiavélico brutal. El respeto no se negocia, se establece. Cuando tú explicas demasiado, cuando justificas todo, cuando ruegas para que te entiendan, estás dando señales de inferioridad. Un hombre fuerte no necesita convencer, actúa. Y esa acción crea gravedad. Por eso la frase sé tú mismo es una trampa. Porque muchos hombres son ellos mismos en su peor versión. Indecisos, temerosos, dependientes de aprobación. La verdadera pregunta es, ¿eres un hombre digno de ser tú mismo? Porque si tu identidad se basa en complacer, no tienes identidad, tienes dependencia. Y nadie desea a un dependiente. Maquiavelo lo diría sin piedad. Un príncipe que necesita aprobación ya no gobierna, solo obedece. Ahora vamos al tercer punto. La autoridad. Hay algo que las mujeres detectan con una precisión aterradora. Si tú te respetas,
No si tú dices que te respetas, si realmente lo haces. El respeto propio no se ve en discursos motivacionales, se ve en decisiones pequeñas, se ve en tu capacidad de decir no, se ve en tu capacidad de retirarte cuando algo no te conviene, se ve en tu capacidad de perder. Porque aquí está la verdad, el hombre que no puede perder, siempre será esclavo, esclavo de ella, esclavo del miedo, esclavo del rechazo. Por eso tantos hombres se humillan, porque no soportan la idea de quedarse solos. Y Maquiavelo sabía que ese miedo es la raíz de toda derrota. El que teme perderlo todo, termina entregándolo todo. En cambio, el hombre con virtud entiende esto. Si ella se va, no es una tragedia, es una selección natural, porque tú no estás aquí para ser elegido, estás aquí para elegir. Y esa mentalidad cambia tu energía por completo, porque cuando tú eliges, ya no mendigas, evalúas, ya no buscas ser suficiente, buscas compatibilidad, ya no compites, filtras, y ese es el punto donde el juego se invierte. La mayoría de los hombres entran en una relación con hambre, hambre de afecto, hambre de validación, hambre de sentir que valen algo, y esa hambre se nota en la rapidez con la que contestas, se nota en lo disponible que estás, se nota en lo mucho que toleras, pero el hombre que tiene propósito no tiene hambre, tiene dirección. Y esa dirección lo hace atractivo sin esfuerzo, porque el deseo femenino no se activa con sumisión, se activa con tensión. Y la tensión aparece cuando ella siente que no te controla, cuando siente que hay un mundo en ti que no gira alrededor de ella. Eso es lo que la inquieta, eso es lo que la atrae. Aquí entra el cuarto punto, la distancia estratégica. No se trata de ignorarla, se trata de no perderte, porque cuando tú te pierdes por una mujer, ella deja de verte como un hombre, te ve como un satélite, y un satélite puede ser útil, pero no es inspirador. Maquiavelo hablaba de la importancia de ser impredecible en ciertos momentos, no como juego infantil, sino como táctica, porque lo predecible es controlable, y lo controlable pierde misterio, y el misterio es combustible para el deseo. No significa jugar con ella, significa no regalar tu presencia como si fuera barata. Tu atención debe tener peso. Si tú desapareces por dignidad, no es manipulación, es carácter. Si tú te retiras cuando hay falta de respeto, no es drama, es autoridad. Si tú no estás disponible todo el tiempo, no es estrategia barata, es vida real, porque tu vida debe estar llena incluso sin ella. Y aquí está la pregunta que pocos hombres se hacen. Si ella se fuera hoy, ¿qué queda de ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu cuerpo? ¿Tu disciplina? ¿Tus metas? ¿Tu propósito? ¿O solo queda un vacío? Si solo queda un vacío, ahí está el problema. Porque una mujer no quiere ser tu vida. Quiere ser parte de tu vida. Quiere sentir que entra a un reino, no a una ruina emocional. Ahora hablemos del rechazo, porque la mayoría de los hombres interpretan el rechazo como humillación, como derrota, como prueba de que no valen. Pero Maquiavelo te enseñaría algo distinto. El rechazo no es una sentencia, es un filtro, es un mecanismo que revela quién eres. Cuando ella te rechaza, no solo está diciendo no, está probando tu estabilidad emocional, está midiendo tu reacción, porque un hombre débil se rompe, se enoja, insulta, ruega, persigue, se obsesiona, y al hacer eso, confirma que ella tenía razón. Pero el hombre con virtud hace lo contrario, acepta, sonríe, se retira, no porque sea indiferente, sino porque tiene dominio interno, y ese dominio es raro, tan raro, que a veces el rechazo se convierte en curiosidad, porque ella esperaba un hombre desesperado, y encontró un hombre que se sostiene. Eso es poder. Y aquí está la clave final. La frase de Maquiavelo sobre la fortuna no era un insulto hacia la mujer, era una advertencia hacia el hombre. La vida no se entrega a quien suplica, se entrega a quien avanza. La atracción no se mantiene con promesas, se mantiene con presencia. Y la presencia solo la tiene el hombre que no se traiciona. Entonces la pregunta real no es, ¿cómo hago para gustarle? La pregunta es, ¿qué tipo de hombre debo construir para que gustarle sea inevitable? Porque cuando tú elevas tu valor, ya no compites por atención, la atraes. Y eso no se logra con frases, se logra con disciplina, con silencio, con firmeza,
con decisiones difíciles, con la capacidad de perder sin caer. Así que recuerda esto: sé amable, pero no dócil; sé atento, pero no necesitado; sé presente, pero no disponible; sé firme, pero no agresivo. Porque el hombre que domina su mundo interno, termina dominando su mundo externo. Y cuando tú tienes virtud, la fortuna, como decía Maquiavelo, deja de ignorarte. Y lo mismo pasa con ella.